Anillos, Las Dos Torres, dirigida de nuevo por Peter Jackson y protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin y Andy Serkis. Entre muchos otros, claro. Me estoy saltando a Liv Tyler porque la ponen tercera en los créditos, pero me parece un poco obsceno, la verdad. En fin, tiene como, no sé, 3 líneas. Esta película, como ya sabéis, es la segunda de la trilogía del Señor de los Anillos y, como digo, para muchos fanáticos es la mejor, aunque es curioso porque si empezamos a buscar listas de las mejores películas de todos los tiempos y demás, pues es de las 3 la que más atrás está de las 3, lo cual pues llama la atención, teniendo en cuenta que los fanáticos realmente la aman por esa batalla de la que vamos a hablar en unos minutos. Esta película nos muestra cómo la comunidad está separada. Como dije en el anterior vídeo, la anterior reseña de la Comunidad del Anillo, esta es quizá un poco la que más difiere del libro, no en cuanto a la esencia en sí, sino en cuanto a la estructura. El libro, Las Dos Torres, vamos, la segunda parte del libro del Señor de los Anillos, está dividido en 2 sublibros. El primer sublibro es toda la historia de Aragorn, Legolas y Gimli, y el segundo libro es toda la historia de Frodo con Sam y con nuestro querido Sméagol. En la película, evidentemente, los entremezclan, pero al mismo tiempo que yo lo leía, también cuando veo la película, yo creo que a casi todo el mundo le pasa igual, la importancia que le damos a cada una de las 2 cosas es bastante dispar. Yo creo que es bastante evidente que la historia de Frodo y Sam es un poco como de paso en esta película y que lo que realmente hace que la cosa funcione de maravilla y de perlas y sea una película estupenda en ese sentido es Gollum, es evidente. Y la otra historia, la de Aragorn con Legolas y con Gimli, es lo que realmente queremos ver y disfrutamos y vamos, nos lo pasamos estupendamente viendo esas batallas y esos personajazos. No es que Gollum salve el 50% de esta película, porque realmente en el libro tampoco hay mucho más que caminatas y bueno, conocen a Faramir y todas estas historias, ¿no? Vamos, está muy bien adaptado y en ese sentido pues está bien, pero es Gollum realmente lo que hay que destacar. Andy Serkis hace un papel extraordinario, fantástico, no diría que el mejor de su carrera porque tiene algunos tan excelentes que es muy difícil escoger, pero evidentemente hace un papel muy bueno. Y el equipo de efectos visuales consigue, yo creo, ahora bueno, podemos verlo y evidentemente hay ciertas escenas que no están tan logradas, pero hay una escena en la que chapotea en el agua, no sé, hay tantas secuencias, sobre todo, como digo, con Gollum hablando entre sí y demás, que vemos a un personaje que quizá no es del todo realista, por su aspecto, ¿no?, de efecto visual andante, pero es bastante realista teniendo en cuenta que esto es al año 2002. Lo podemos comparar con otras películas de la época y evidentemente es muchísimo mejor. Yo quiero destacar este personaje porque es un poco una de las cosas que más recuerdan los fanáticos de la trilogía del Señor de los Anillos, y realmente en la primera película solo tiene una aparición fugaz en la versión extendida y en la tercera pues también tiene importancia, pero sobre todo es en la segunda película cuando realmente pues coprotagoniza una de las 2 grandes historias de la narrativa de la película. Y se roba el show, ya no solo a nivel interpretativo o a nivel visual, sino es que es tan interesante verle discutir consigo mismo, no sabemos muy bien cuál va a ser el siguiente paso, si va a traicionar, si no va a traicionar, si es un arco de redención, que podría ser, o si es un arco de todo lo contrario, que podría ser, y en ese sentido yo creo que hace un gran trabajo, tanto Peter Jackson como los guionistas, ¿no?, dándole la importancia justa, haciendo que un poco rompa la armonía de ambos personajes a los que acompaña y demás, ¿no?, y poco a poco puede hacerse un poco más dócil, puede hacerse mucho menos dócil. Como espectadores también estamos viéndolo de un punto de vista diferente, porque ellos desde dentro de la película, pues quizá, bueno, Sam sí, pero Frodo con el anillo y demás, pues le cuesta un poco más ver las cosas, ¿no? Yo creo que está muy bien hecho y que realmente aporta un interés espectacular a la trama. Y lo que es la otra historia, ¿qué podemos decir? La batalla del abismo de Helm es, no sé si lo mejor de la trilogía, pero un espectáculo increíble, aunque aparezcan los elfos, cosa que en el libro no pasa y es absurdo. Pero bueno, vamos a hacer un perdón a Jackson porque es una película tan buena, ¿no?, que vamos a hacerle como que, bueno, lo aceptamos. Sobre todo la relación entre Legolas y Gimli, ¿no?, cómo se desarrolla, y ya son pues compañeros, son amigos, son realmente muy buenos amigos, ¿no?, pese a que sus especies, a que sus razas se odien. Aragorn ya en plan capitán general, ya lo fue al final de la primera película, pero aquí es un indudable héroe, y por supuesto Gandalf, regresando, ¿no?, toda esta historia que cuentan, también el papel de Saruman en esta película, aunque también es distinto, porque en el libro Saruman traiciona a Sauron también y se vuelve un propio interesado, ¿no?, en todo esto del anillo, y aquí es fiel a Sauron y a Isengard, ¿no? Bueno,
¿qué podemos decir, no? Pero también quiero destacar lo que es Barbol, Pippin y Merry, porque también están muy conseguidos los Ents, y es una cosa que también me interesó mucho. Es también interesante decir que lo que es la conversación de los Ents dura 3 días, entre ellos cuando están discutiendo si ir a la guerra o no, pero es todo en un capítulo. O sea, pasa en unas páginas, pasaron los días, y decidimos ir a la guerra, ya está. Y en cambio en la película dura mucho porque, claro, la van entrelazando, como digo, no va cada historia en un capítulo. No, está todo muy entremezclado y está muy bien hecho, porque si no sería muy raro. Evidentemente estaríamos viendo, no sé, como una película por capítulos, que es algo que pues, muchos directores hacen, pero esto es una saga que no tendría mucho sentido. Yo creo que también es una muy buena decisión de adaptación, el entremezclarlo en una película que pues dé un poco de carga, un poco de importancia a cada aspecto dependiendo del minuto de la película, y el montaje está muy bien conseguido. La Academia cometió un error bastante absurdo, que es prohibir que esta película fuera nominada a Mejor Banda Sonora Original, porque era parecida a la primera película. Usaba muchos leitmotivs, muchos temas de la primera película. Esto fue absurdo. Evidentemente, si hubiese sido nominada, hubiera ganado también. De hecho, fue tan absurdo que al año siguiente se canceló la regla y nominaron y ganó a la tercera película. Por lo tanto, esta segunda banda sonora, aunque vemos que está por algún motivo no nominada, es la única de las 3, no significa que sea peor, sino que hubo una regla para que no estuviese nominada, lo cual pues no tuvo mucho sentido. Es una banda sonora excelente y por supuesto tan buena como la primera, o mejor. ¿Por qué no considero a Las dos torres tan buena como la primera película? No estoy diciendo que sea peor, de verdad, me encanta, me parece un 9,5, pero las otras me parecen un 9,75, esa es la diferencia. Sí creo que El abismo de Helm y otras secuencias están a la altura o incluso por encima de cosas de tanto la primera como la tercera película, pero en su conjunto, en su estructura, en su desarrollo, considero que no alcanza las cotas tan altas. Es decir, que quizás sí es cierto que alcanza los puntos más altos de la trilogía, no lo sé, pero bueno, entiendo que haya gente que lo piense, pero lo que es la película en sí no me parece tan orgánica en cuanto a la calidad que tiene. Es decir, que tiene más altibajos, vaya, eso es básicamente lo que quiero decir. Son altibajos que siempre están en el sobresaliente. Me parece un poco obsceno decir que la trilogía del Señor de los Anillos, una de las películas, tiene altibajos. Me parece una absurdez. Pero bueno, en comparación con las otras dos, no sé, quizá depende de que la vuelva a ver, ¿no? Quiero volver a ver La Comunidad del Anillo, también quiero ver Las dos torres y por supuesto El Retorno del Rey, porque son películas que hay que ver 1 y 1000 veces. Y esta sí que tiene cosas en la versión extendida que también merecen mucho la pena. Hay una escena de Boromir, pues que me parece fascinante. Bueno, tampoco aporta tanto a la trama en sí. Hay una escena, por ejemplo, después de la charca esta sagrada de Gondor, ¿no? Cuando Faramir les lleva y demás, que también me gustó mucho, un momento en el que vemos a Sméagol realmente enfadado. Considero que sí es cierto que hay que acortar, ¿no? Pero bueno, las versiones extendidas al final es Señor de los Anillos, o sea, siempre merecen un poco la pena. Y hay que decir que, como dije en la anterior reseña, esta es la película que más cambios tiene con respecto a la estructura del libro, porque no solo la han entremezclado para que no sean 2 o 3 películas diferenciadas, ¿no? Dentro de la propia película, sino que además, donde acaba esta segunda película, el libro continúa bastante más allá, y la primera hora, más o menos, dependiendo de la trama que sigamos, entra también en Las dos torres libro. No sé si podían haberla extendido un poco, porque El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, también es cierto que es un poquito larga, y quizá podían haberlo hecho un poco más igualado en cuanto a duración, pero no me parece que esté demasiado desnivelado, es decir, que considero que está bien finalizada de la manera en la que está finalizada, y de nuevo vuelvo a darla la máxima puntuación, por supuesto que sí, una A+. Se la merece, evidentemente. Esto que, bueno, quizá no es mi favorita de las 3, no significa que no se la merezca. Es un 9,5, de verdad. Es una película excelente y también debió ganar el Oscar a Mejor Película para mí. Lo ganó Chicago en el año 2002, es un buen musical, pero vamos, ni punto de comparación con Las dos torres. Hubiese sido un poco raro, ¿no?, que hicieran las 3 películas, 3 Mejor Película continuadas, ¿no? Pero, honestamente, lo merecía, es que es así de simple. En nada, en breve, estará subida la reseña de Retorno del Rey, que es la tercera y última película de la trilogía del Señor de los Anillos, y espero que podáis verla y podéis, bueno, pues así comparar un poco, ¿no?, cuál me ha gustado más y menos, y sobre todo comentadme cuál ha sido vuestra favorita, porque es muy difícil de escoger. Así que espero que sigáis por aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!